Hay una clase particular de calor en una lavandería de noche, un calor que quienes solo lavan su ropa de día nunca llegarán del todo a conocer. Es en parte el calor real, el de las secadoras girando y girando, exhalando ese olor limpio y suave de las cosas que se vuelven cálidas y secas. Pero es más que eso. Es el calor de un lugar iluminado en una ciudad oscura, de una sala que sigue abierta y encendida mientras todas las tiendas de alrededor quedan a oscuras y cerradas, un pequeño cuadrado dorado en una calle fría, que le dice a cualquiera que siga despierto y afuera en la noche, entra, aquí hay luz, y hace calor, y puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Sal no sabía quién le había enseñado primero a pensarlo así, ni si alguien lo había hecho, ni si sencillamente había llegado a ello a lo largo de 11 años de noches, mirando quién cruzaba la puerta y por qué. Pero había llegado a creer que una luz dejada encendida en la oscuridad es una de las bondades más antiguas que existen, más antigua que la lavandería, más antigua que la ciudad, más antigua que el dinero. Mucho antes de que a nadie se le ocurriera cobrar una moneda por una máquina caliente, había personas que mantenían un fuego encendido y dejaban el cerrojo sin echar, para que quien estuviera afuera en el frío y la oscuridad pudiera encontrar el camino hasta él. Él, pensaba, no hacía más que eso. Las máquinas eran lo de menos. Sal había llevado el turno de noche de la lavandería El Sol durante 11 años, y había llegado a pensar que aquel calor era lo que en realidad cuidaba, más que las máquinas, más que la máquina de cambio. Mantenía la luz encendida. Mantenía la sala cálida. Y hacía compañía, con delicadeza, a quien quiera que la noche trajera. Conocía a la gente de la noche, pues la gente de la noche es constante de una manera en que la gente del día nunca lo es. Estaba Bea, una enfermera que salía de su turno en el hospital cerca de la medianoche y hacía su colada antes de poder dormir, todavía con el uniforme, demasiado desvelada para irse derecho a casa. Estaba el viejo Márquez, que no tenía gran cosa que lavar pero venía igual, casi todas las noches, porque su apartamento era silencioso y vacío y la lavandería no lo era, y Sal hacía mucho que había dejado de cobrarle la taza de té. Estaba un taxista llamado Toma, que dejaba en marcha su máquina y su taxi a la vez afuera, entrando y saliendo entre carrera y carrera. No eran amigos, exactamente, esta gente de la noche. No sabían sus apellidos, ni sus penas, ni sus cumpleaños. Pero se conocían las caras, y las máquinas que cada uno prefería, y se saludaban con la cabeza al entrar, y eso, había aprendido Sal, es su propia clase callada de amistad. La amistad de quienes guardan las mismas horas extrañas y se alegran, sin decirlo nunca, de no guardarlas del todo solos. Sal se pensaba a sí mismo, en las buenas noches, como una especie de guardián de un faro que resultaba lavar ropa. Su trabajo, el del papel, eran las máquinas y el cambio y trapear el suelo a las 4. Pero el trabajo de verdad, el que se había dado a sí mismo, era más sencillo y más grande. Era estar ahí. Ser una cara conocida tras el mostrador cuando alguien entrara desde la oscuridad. Mantener la tetera caliente y la luz encendida y la puerta abierta, para que cualquiera en toda la vasta ciudad sin sueño que se encontrara despierto y a la deriva a alguna hora terrible tuviera, al menos, esto. Un lugar cálido. Una palabra amable. Un sitio donde estar, que no fuera la soledad. Era poco después de la 1 de la madrugada, en una noche en que la lluvia llevaba horas cayendo con fuerza, cuando entró la joven. Sal no la había visto antes. Era joven, y estaba empapada, y cargaba una bolsa de colada enorme y repleta como si fuera lo único que tenía en el mundo, y se quedó un momento en el umbral mirando las hileras de máquinas con el agotamiento vacío particular de quien no está segura de cómo funciona nada de aquello y está demasiado cansada para preguntar. Tenía la mirada que Sal había visto antes, muchas veces, en muchos rostros, a lo largo de 11 años. Era la mirada de alguien nuevo en la ciudad. Alguien que aún no conocía ni una sola alma entre sus millones, que había venido por un trabajo o una huida o un nuevo comienzo, y había descubierto, como todos descubren, que una gran ciudad puede ser el lugar más solitario de la tierra, que puedes caminar todo el día entre multitudes y que ni una sola persona diga tu nombre. Él no sabía su historia, y no la preguntaría, pero podía adivinar su forma, pues la forma era casi siempre la misma. Un pueblo pequeño dejado atrás, o una familia, o una persona. Un trabajo que había sonado a comienzo. Una habitación en algún piso alto de paredes delgadas, con una ventana que daba a otras ventanas, ninguna conocida. El lento descubrir que una ciudad no viene ya con gente dentro como viene un lugar pequeño, que aquí tienes que construir tu puñado de caras desde la nada, una a una, y que es lento, y difícil, y más solitario en el construir de lo que nadie te advirtió jamás.
Había visto llegar a 100 jóvenes con esa misma mirada empapada, agotada, invisible. A algunos la ciudad los quebraba un poco. A la mayoría no. Pero todos ellos, en aquellas primeras semanas duras, necesitaban exactamente una cosa, y no era consejo, y no era dinero. Era que alguien, quien fuera, se alegrara de verlos. Ella metió sus monedas en una máquina, y se equivocó, y las monedas cayeron de vuelta con un tintineo, y salió a hundírsele los hombros, y salió en silencio de detrás de su mostrador. No hizo aspavientos. Sencillamente le enseñó, de la manera en que le muestras algo a alguien para que no se sienta tonto por no haberlo sabido, qué máquina calentaba más, y cómo les gustaba a las monedas que las metieran, y dónde estaba el buen jabón, el gratis que la gente dejaba olvidado, que era mejor que el que vendía la máquina. Y luego, porque ella tenía el aspecto de no haber recibido una palabra amable en varios días, le preguntó, con ligereza, si le apetecía una taza de té mientras esperaba, pues él guardaba una tetera tras el mostrador y la noche era fría. Ella alzó la vista hacia él, sorprendida, del modo en que sorprende una pequeña amabilidad a quien lleva mucho tiempo preparándose para ninguna. Y dijo que sí. Y aquel sí, pensó Sal, viéndola llevar la taza caliente a una silla junto a las secadoras, era el sonido de una persona soltando, por un momento, un peso que había cargado mucho trecho a solas. Y entonces la noche hizo lo que la noche, en una sala cálida e iluminada, hace tan a menudo. Los reunió. Bea entró al salir de su turno, con el uniforme, y se dejó caer en su silla de siempre, y al encontrar una cara nueva allí, le dedicó a la joven el saludo fácil de una trabajadora nocturna cansada a otra. El viejo Márquez llegó con su pequeña y triste bolsa de colada y su necesidad de compañía, y se acomodó, y empezó, como siempre hacía, a hablar, con suavidad y sin necesitar mucha respuesta, de nada en particular, la lluvia, el precio de las cosas, una película que había visto una vez hacía mucho. Toma el taxista entraba y salía entre carreras, sacudiéndose el agua del abrigo. Y la joven, sentada callada en su silla junto a las secadoras cálidas con su taza de té, se encontró, sin saber del todo cómo había ocurrido, envuelta en medio de todo aquello. Alguien le ofreció compartir una bolsa de papas fritas. Alguien le preguntó, sin curiosear, solo con amabilidad, si era nueva en el barrio, y cuando dijo que sí, asintió como si eso explicara algo bondadoso, y le contó que tiendas quedaban abiertas hasta tarde, y que autobús era mejor por las mañanas, y donde se conseguía un café decente antes de las 6. Nada de aquello era notable. Ese era precisamente el punto. Nadie dio un discurso. Nadie la adoptó, ni le arregló la vida, ni le preguntó nada que ella no quisiera responder. Sencillamente le hicieron sitio. Corrieron una silla, y compartieron las papas, y la dejaron estar callada cuando estaba callada y la atrajeron cuando parecía lista para ser atraída, con la soltura sin prisa de quienes entendían, todos ellos, por sus propias largas noches, exactamente lo que era entrar en una sala cálida desde el frío sintiéndose un fantasma, y que le entregaran a uno, sin ningún aspaviento, el pequeño y enorme regalo de ser tratado como una persona que pertenece a ese lugar. Se quedó más tiempo del que su colada necesitaba. Todos lo hacían, en el sol, en las buenas noches. Su ropa daba vuelta seca y cálida en la máquina, y ella no se apuró a doblarla, porque por primera vez desde que había llegado a la ciudad, hacía ya semanas, estaba en una sala donde la gente conocía su cara, donde no era invisible, donde si se levantaba para irse alguien diría, buenas noches, entonces, hasta la próxima, y lo diría en serio. Se encontró hablando, un poco, y luego más, contándole a Bea el trabajo que la había traído aquí, riéndose de una de las largas y serpenteantes historias de Márquez, aprendiendo el nombre de Toma y diciéndole el suyo. No era nada. Era una lavandería a las 2 de la madrugada, un puñado de desconocidos cansados y una tetera y el zumbido de las secadoras. Y era, comprendió ella, sentada allí en la cálida luz dorada mientras la lluvia corría por las ventanas negras, algo muy cercano a todo. Era lo que le había faltado sin ser capaz de nombrarlo. Era el consuelo sencillo y enorme de estar, por una hora, en una sala iluminada, entre gente que se alegraba de que estuviera allí. Pensó, sentada allí, en todas las grandes ideas que había traído a la ciudad, en la vida que había pensado construir, la carrera, los amigos, la versión de sí misma en que iba a convertirse aquí. Y pensó que quizá lo había tenido al revés todo este tiempo. Que una vida no se construye, al fin y al cabo, con cosas grandes. Se construye exactamente con esto. Una sala cálida. Una taza de té que te entrega a alguien que no tenía por qué.
Un desconocido que aprende tu nombre y lo usa. Un puñado de gente corriente, que guarda las mismas horas tardías, y elige en silencio guardarlas juntos. Uno no encuentra un hogar en una ciudad de golpe, como un premio ganado. Lo encuentra así, una sala iluminada a la vez, una cara amable a la vez, hasta que una noche alzas la vista y descubres que el lugar enorme y frío ha criado, sin que apenas lo notaras, unas cuantas alitas cálidas dentro de él que son tuyas. Cuando por fin recogió su colada cálida y doblada para irse, la lluvia se había suavizado hasta hacer una llovizna, y el primer gris de la mañana no quedaba lejos. Les dio las buenas noches a todos, y ellos se las devolvieron, Bea y Marcus y toma, y sal desde detrás de su mostrador, y cada uno de ellos lo dijo en serio, y cada uno de ellos, lo sabía ella ahora, estaría aquí de nuevo mañana, y la noche siguiente, guardando las mismas horas extrañas, manteniendo la luz encendida los unos para los otros. En la puerta se volvió, del modo en que la gente lo hace cuando un lugar ha significado para ella más de lo que esperaba. Gracias, dijo, a todos ellos, y a Sal más que a nadie. Sal solo sonrió, y alzó su taza hacia ella, y le dijo que volviera cuando las noches se hicieran largas, pues la puerta siempre estaba abierta y el té siempre estaba puesto. Y ella salió a la oscuridad que se ablandaba de la ciudad enorme, cargando su colada cálida, y seguía siendo una desconocida en ella, todavía nueva, todavía con un largo camino por delante antes de que se sintiera como un hogar. Pero ya no estaba, nunca más, del todo sola en ella. En algún lugar entre todos aquellos millones, en una calle oscura, había ahora un pequeño cuadrado dorado, y una sala cálida, y un puñado de caras que conocían la suya. Y eso, en una noche fría lejos de todo lo que conoces, es muchísimo. Es, casi, el principio de un hogar. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.